A la hora de comprar el repuesto tenemos dos opciones. La bobina original, marca Male, que sale $40 aproximadamente. Y la bobina genérica china, que sale $20 aproximadamente. La original en este auto duró alrededor de 50.000 kilómetros. Y la genérica, porque esta es la segunda vez que se cambia por una genérica, duró 30.000 kilómetros. Así que optamos por la genérica de nuevo. Necesitamos un tubo 15 milímetros. Girando en contra de las agujas del reloj, vamos a destensar el tensor de la correa Poly-B, que está justo debajo de la bomba hidráulica. Cuando afloja la tensión, sacamos la correa desde la polea del aire acondicionado, que está abajo a la derecha. Necesitamos un tubo 14 milímetros. Ponemos el tubo en la tuerca central. Con una pinza de fuerza sujetamos el embrague, que es activado por el electroimán, a la polea, para que no gire todo cuando aflojamos la tuerca. Por suerte la tuerca afloja bastante fácil. En este caso el embrague está completamente suelto, pero si está duro tienen que hacer palanca con dos destornilladores planos de un lado y del otro y tratar de no doblarlo ni romperlo. Acá podemos ver dos seguros Seger. El que tenemos que sacar es el más grande. Usando una pinza para seguro Seger tenemos que sacar el seguro. Tengan cuidado porque cuando aprietan la pinza hace tensión y en mi caso salió volando el seguro. Si llega a estar oxidada la polea, van a tener que usar un extractor de poleas. Yo le hice un poco de palanca con una pinza de punta que tenía ahí y salió con la mano. Hay que mover la polea de lado a lado hasta que sale. Si les hace ruido el rulemán, lo tienen que cambiar. El problema es que, como vemos, viene sellado, así que habría que comprar otra polea nueva. Acá tenemos la bobina nueva. Acá tenemos a la derecha la bobina vieja. Como vemos, son idénticas. La bobina vieja, también china, como vemos ahí se partió. No solo eso, sino que derritió todos los cables. Así que tuvimos que cambiar un tramo de la instalación eléctrica. Ponemos la bobina. Los cables tienen que ir a la derecha. Hay una protuberancia en la bobina de metal que encaja justo en el aluminio del compresor. Y vamos a sentir como traba. Si giramos de izquierda a derecha, debería trabar ahí. Ahí vemos que giro, buscando esa protuberancia, y ahí vemos como traba. Ahí trabó. Lo tenemos que mantener ahí y ponerle el seguro Seger. Acá tenemos el seguro. Para poner este seguro Seger a mí me resultó más sencillo con esta clase de pinzas. Acá tenemos el seguro ya puesto. Tenemos que abrirlo y empujar. Nos aseguramos que haya trabado bien girándolo y tratando de sacarlo y vemos que quedó bien. Ahora ponemos la polea y el último seguro Seger. Abrimos el seguro mientras lo empujamos hasta que encastra y ahí soltamos. Si no están seguros si entró, lo empujan con un destornillador plano. Y por último tiramos de la polea para asegurarnos de que entró bien. Ahí tenemos una toma más cercana del seguro. Ahora ponemos el embrague y lo apretamos con una pinza de fuerza contra la polea. Ponemos la tuerca y la apretamos con una llave de fuerza. Sacamos la pinza de fuerza. Ahora destensamos la correa contra las agujas del reloj, mientras con la otra mano ponemos la correa en la polea del aire acondicionado. Y así nos tiene que quedar. Ahora tenemos que probar la bobina. La bobina básicamente es un electroimán. Entonces cuando le damos positivo y negativo, se activa el imán y hace que el embrague acople. De esta manera. Ahí vemos que anda perfecto. Le tiramos un cable a la batería, positivo y negativo, y así tiene que hacer. Listo.